José, buenos días. Diego Montaño lo saluda desde La Razón Radio. Buenos días, Diego, y a toda la audiencia de Razón de la Radio. Bien, señor Pimentel, hoy se va a inaugurar formalmente el Mutún. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué significa el Mutún que tanto hemos escuchado, pero de repente no terminamos de aterrizar lo que significa para el país? Bueno, hay que señalar históricamente que el Mutún ha sido clasificado como uno de los yacimientos más grandes de hierro. Bueno, la Comibolia en la década del 70 inició la producción de este mineral y exportaba hacia la Argentina. Posteriormente se paralizó esto ya en el gobierno de Banzer. Y posteriormente con la UDP se trató de reactivar el proyecto. La crisis económica no dejó que se avanzara y ahí estaba dormido. En el 2005 se pretendió explotar este mineral con una empresa brasileña, pero la oposición de la región a utilizar carbón vegetal para el proceso prácticamente lo paralizó. En 2006, el gobierno de Evo Morales inició un otro proceso exigiendo que no se utilizara carbón vegetal ni mineral, sino el gas. Se firmó un contrato con Jindal Steel y este proyecto, después de 3 años de no haber marchado, se canceló. La empresa no cumplió con los compromisos adquiridos, señalando que tampoco la empresa siderúrgica Mutún había cumplido con la entrega de tierras. Esto se demostró, se fue a un arbitraje internacional donde el Estado ganó el juicio. El gobierno de Evo Morales continuó con esto. Es una gran aspiración, no solamente de la región, sino del país, porque la siderurgia significa el desarrollo industrial del país. Prácticamente todo lo que tenemos de aceros lo importamos, las calaminas, los cables, todo. Y lo que se hizo en ese momento, ya en el 2015, iniciar un proceso mucho más pequeño de lo que se había pensado con Jindal. Era la producción de fierro de construcción y alambrón. Esto lo inició el ministro César Navarro en su gestión y se logró un crédito del gobierno chino por cerca de $400 millones, con unas tasas de interés muy bajo. Se sanearon las tierras y se inició el proyecto ya en 2016. Lamentablemente, el plazo de construcción de este proyecto era de 4 años. El golpe de Estado de Áñez y sus cómplices lo paralizaron el proyecto. Prácticamente desconocieron el proyecto. Hubieron muchos problemas que posteriormente perjudicó la conclusión en el tiempo establecido. Pero ya en el gobierno de Arce se concluyó, se ve que hoy se ha concluido y bueno, es un gran avance para la industria del país, aunque en primera instancia se va a fabricar solamente fierro de construcción y alambrón, también dedicada a la construcción. El gran sueño que nosotros tenemos es que se pueda fabricar también aceros de diferente dureza, para la utilización en máquinas, en vehículos, etcétera. Espero que este sea el primer paso inicial. Ahora, señor Pimentel, yo escuchaba declaraciones del presidente de la siderúrgica del Mutún, Jorge Alvarado, que decía en 3 años y medio, refiriéndose a este periodo, se ha hecho más que nunca en cuanto al Mutún. Pero usted nos menciona que en 2016 arrancó el proyecto, que tendría que haberse terminado de construir en 4 años, se interrumpió por lo que ocurrió el 2019, pero convengamos que de ahí
faltaba más o menos un año para la entrega, pero ocurre 4 años después. ¿Qué pasó? ¿Por qué se tardó en trabajar? Y si es cierto lo que dice el señor Alvarado, que en 3 años y medio se hizo más que nunca en el Mutún. Creo que lo que ocurrió, y no lo señalan claramente, no sé por qué, el daño que causó el gobierno de Áñez fue muy lapidario. Muchos de los contratos para la fabricación de maquinaria tuvieron que cancelarse, no se cumplió el pago, hubieron juicios, por lo que conozco por la prensa, no hay el detalle que nos haya indicado, pero realmente faltaba un año para la conclusión del proyecto y se ha estado prolongando. Hay que pensar que esta es una obra llave en mano. La empresa china Sino Steel nos tiene que entregar funcionando y la dirección de SM no es sino de supervisión, de exigencia de que se cumpla, porque prácticamente no ha hecho absolutamente nada, sino esta flexibilidad para el cumplimiento del plazo. Hay otro elemento que yo quiero ponerte en conocimiento, que por declaraciones del presidente de la SM, también del ministro de Minería, se dice que no va a funcionar una planta que para mí es el corazón de la siderúrgica, la planta de reducción directa. Esto me parece que el proyecto se está entregando en forma incompleta y en lo que nos tendrá que explicar qué cosa van a fundir. El proceso de la siderúrgica nos habla de que el mineral en principio es lavado, se saca todo lo que es tierra, podríamos decir, con un lavado con agua, y ya el fierro duro se lo muele y posteriormente se hace la peletización, que es darle una forma de bolitas al mineral para que pueda entrar ya al proceso de reducción directa. En la introducción al este horno es de óxido de hierro y con la combustión con gas natural, esto se saca ya el fierro chancho o lo que se llama también agravio, ¿no? Y esto es lo que no se va a entregar. Entonces, si no hay agravio, ¿qué se va a meter a la acería? Los informes extraoficiales nos dicen que están importando agravio del Brasil, lo que en realidad entonces no va a ser fundir el mineral del Mutún que nosotros tenemos. Entonces, es una aclaración que el día de hoy se puede aclarar, que puede preguntar, especialmente los compañeros de la prensa. Bien, entonces nos dice, esta planta de reducción sería básicamente la que permitiría fundir el mineral en bruto para luego darle la forma que se necesita, más o menos así, señor Pimentel. Acá sale en bruto, no tiene forma. Ya en la acería se la vuelve a fundir y eso va a la planta de laminación que le da la forma respectiva, el grosor del fierro de construcción, la flexibilidad para el alambrón, ya es en el proceso de la laminación, pero antes está la acería y antes de la acería está la planta de reducción directa del hierro. Bien, cuando usted menciona que se van a justamente fabricar, que el proyecto que nació en 2015 era para fabricar fierros de construcción, ¿qué quiere decir? ¿Qué va a fabricar esa planta? Eso, todos los fierros que se utilizan en la construcción, hay que pensar que son fierros corrugados, con fierros de diferente espesor, igualmente el alambrón que sirve para hacer los anclajes del fierro de construcción o también para utilización ya con procesos de galvanización, es decir, con un bañado de zinc, hacer los cables, ¿no? Pero este es el proceso inicial del 2017, pero es una renuncia
hacer aceros para ejes, hacer aceros para motores, para bancos, de máquinas, etcétera. Entonces ese es el gran desafío que nosotros tenemos a futuro. Se estima, leí ayer justamente algunos informes, se estima dejar de importar la mitad del fierro de construcción, ¿no? Este que va a las columnas, a las vigas, por ejemplo, tornillos, clavos, todo eso se va a ir reduciendo. Dicen en la máxima capacidad de producción, que no aclaran cuándo se llegaría a esa máxima capacidad de producción de la planta, se dejaría de importar la mitad de lo que actualmente importa a nuestro país, es decir, algo rondando los 260 millones de dólares. ¿Es así? ¿Cuándo llegaría más o menos a trabajar a su máxima capacidad la planta? ¿Hay una cuestión de plazos, de adecuarse o cómo es eso, señor Pimentel? No, el proyecto está diseñado en esa dimensión, cubrir el 50% del mercado interno. Y es decir, que vamos a seguir importando fierro según las demandas del mercado, la oportunidad. No es un proyecto que, en comparación con lo que se pensó el 2005, es la 10ª parte, ¿no? Con Jindal pensábamos exportar fierro de máquina, como llaman, al exterior. Hoy no hemos cerrado la posibilidad de la exportación para reducirnos a una fabricación de fierro de construcción. No, la idea es que este paso nos obligue ya con procesos de acería de alta tecnología, con aleaciones importantes, con el cromo, el manganeso, etcétera, poder hacer fierro de construcción para las diferentes maquinarias e industrias que se requieren, incluso para los perfiles que se hacen en la construcción. Este fierro de construcción no son precisamente los perfiles, ¿no? Eso quiere decir que de repente, si se llega a ese punto que usted nos menciona que fue el proyecto inicial del año 2006, estaríamos ante la posibilidad de que la mayor cantidad de ingresos de Bolivia sea a través del Mutún, exportando el hierro ya industrializado a esta escala? Se puede elevar bastante el ingreso de recursos, pero hay que pensar que este es un mercado muy, muy volátil y existen grandes empresas transnacionales, toda la industria automovilística, los barcos, la industria de guerra se nutre del acero. Entonces habría que pensar nichos de mercado con convenios internacionales, etcétera, para producir este tipo de acero y lograr un balance, por lo menos, del comercio internacional de Bolivia. Señor Pimentel, quiero aprovechar la oportunidad para preguntarle qué novedades tiene usted en torno a los contratos de litio. Perdón que le cambie el tema, pero no puedo desaprovechar el tenerlo con nosotros para preguntarle sobre el litio, que se ha convertido en un tema en estas últimas semanas. Estos dos contratos con una empresa china y otra rusa, desde el gobierno nacional, desde ILB, dicen se va a explotar el 1.65% solamente, no va a afectar a todo el salar, va a ser menos del 2% del territorio, de la superficie del salar que se van a ver afectados. Decía, no hay una cuestión del 12% de interés. ¿Cómo ve la situación en torno a los contratos? Porque además han asegurado que hay otros dos contratos para explotar el salar de Coipasa. ¿Cuál es su mirada, señor Pimentel? Y yo creo que más allá que se haya acabado el tiempo del litio, se ha acabado el tiempo del gobierno. Ha tenido 4 años para hacer algo en el litio y no han hecho absolutamente nada. Al contrario, han ahogado el proyecto original, que faltaba prácticamente un año para su conclusión. Yo creo que las observaciones son grandes. Principio, una observación constitucional, porque cuando el Estado da un contrato minero a las empresas estatales o a las empresas privadas, exige que se
cumpla en forma directa por quién ha sido concedido este derecho minero. Y lo que está haciendo ILB ahora es denunciar a su carácter de empresa productora para comprar servicios o delegar sus labores de producción a otra empresa. Esto es totalmente anticonstitucional. Y por otra parte, los contratos, ya la opinión pública ha llegado a la conclusión de que son totalmente leoninios para el país. Existe en el mismo contrato el interés del 12%, hay la obligación de pagar precios elevados por la planta de carbonato de litio, más de $1.000 millones, y después de pagar no somos dueños. Nuestros vendedores se convierten en socios. Entonces yo creo que el debate público que se ha dado también lo ha derrotado al gobierno y ya no existe posibilidad para reactivar otros contratos. Bien, señor Pimentel, queremos agradecerle este tiempo junto a nosotros. Hemos aprovechado para sacarle un poquito del tema del litio, que es el tema de estas semanas, y hoy lo del Mutún. Muchas gracias, señor Pimentel. Muchas gracias, Diego, y al equipo de La Razón. Que tenga buen día.